El Parlamento de Canarias inicia hoy un nuevo periodo de sesiones y lo hace con un pleno monográfico para abordar los recursos de inconstitucionalidad presentados por los 7 grupos de la Cámara ante el incumplimiento del régimen económico y fiscal. De este nuevo curso que empieza vamos a hablar ya a continuación con Gustavo Matos, que es presidente del Parlamento de Canarias. Señor Matos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablamos de recursos de inconstitucionalidad, de que para el Parlamento de Canarias supone un procedimiento nuevo, ¿no? Bueno, no es la primera vez que el Parlamento de Canarias acude al Tribunal Constitucional en defensa de su régimen económico y fiscal. Yo creo que además es una herramienta a la que no hay que temer. Estamos en un Estado de derecho, hay a veces discrepancias entre las instituciones y cuando estas discrepancias, en este caso, afectan, por ejemplo, al régimen económico y fiscal, pues se resuelven donde se resuelven en un Estado de derecho, que es en los tribunales. En este caso tenemos novedades, efectivamente, por 2 motivos. Una, porque hemos regulado un instrumento específico para que el Parlamento pueda darle causa a este tipo de reclamaciones que no existía. Y por otro lado, porque es la primera vez que lo tenemos que activar después de que entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que como sabemos en noviembre hará 3 años, con unas novedades digamos, en lo que significa la protección del régimen económico y fiscal de Canarias y por tanto, bueno, pues estamos evidentemente en este caso pues poniendo en marcha novedades en cuanto a esos mecanismos de defensa de nuestro régimen económico y fiscal, ¿no? Hablamos de 7 grupos parlamentarios, ¿se logrará la unanimidad en el pleno? Sí, yo creo que sí, yo creo que en este caso la Cámara lo tiene claro. Hay un dictamen del del Consejo Consultivo de Canarias al respecto. No hay colores políticos en este caso, sino la defensa de lo que se considera, digamos, unos derechos y unas, digamos, cuestiones que son casi históricas en nuestra, digamos, regulación de nuestras singularidades. Y por lo tanto ahí creo que los canarios y las canarias pueden mirar a su Parlamento, en este caso a sus grupos políticos, a sus representantes, con la satisfacción de ver que en estas cosas no hay, digamos, grietas, ¿no? Que hay unanimidad entre las fuerzas políticas. Bueno, de esta forma, con este pleno monográfico comienza el nuevo curso político para el Parlamento de Canarias, pero ya eso de los meses inhábiles no existe, ¿no? Sobre todo para el mes de agosto, que siempre estaba señalado en el calendario, señor Matos, en el mes de agosto también han estado trabajando. Bueno, en el mes de agosto y hasta no hace mucho, enero era inhábil, la actividad parlamentaria acababa casi en el mes de junio y se reactivaba casi a final de septiembre. Bueno, el Parlamento de Canarias es un parlamento de los 17 parlamentos autonómicos, de los más activos, donde hemos eliminado esos periodos inhábiles. Queda agosto inhábil porque también hay que tener en cuenta que no solo son los diputados, sino los trabajadores de la Cámara que tienen derecho al descanso, pero creo que estamos en un tiempo en el que nadie puede entender que sus representantes, con la situación en la que tenemos, pues dejen sin actividad a la Cámara. Porque además también en esta legislatura se produce una novedad que no teníamos y aprovechamos para explicarla, que es que el Gobierno puede dictar decretos, cosa que no existía hasta hace 3 años, porque es una novedad también de este nuevo Estatuto de Autonomía que tenemos en Canarias. Y esos decretos, una vez dictados por el Gobierno, pues hay 30 días para que el Parlamento los convalide o no, y luego los tramite como proyecto de ley o no. Y esto genera también una actividad legislativa muy importante. Eso es lo que ha conllevado que en agosto se haya celebrado un pleno, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dar también ejemplo, ¿no?, a la ciudadanía en un momento difícil de que sus legisladores pues, bueno, pues están trabajando intensamente, cada uno desde su perspectiva, para tratar de resolver los problemas de los canarios, ¿no? Muestra de ello es ese decreto ley que precisamente ayer aprobaba el Gobierno de Canarias, que tendrá que ser convalidado por el Parlamento de Canarias. Eso es. Bueno, el Estatuto establece un plazo de 30 días, que es improrrogable. Hay que pedir dictamen al Consejo Consultivo y luego se somete a la consideración de la Cámara. Si la Cámara lo convalida, pues sigue su tramitación, y si la Cámara decidiera no convalidarlo, pues desaparece ese decreto ley, ¿no? Bueno, yo creo que es un instrumento jurídico que nos hemos dotado, creo que nos ha venido muy bien en la época de la pandemia. No entraré en el contenido de los mismos, como presidente del Parlamento no debo hacerlo, pero desde luego ha dotado de cierta agilidad para tomar decisiones en momentos complicados. Y la verdad es que creo recordar que casi al 100% han sido ratificados, casi que bueno, todos por supuesto, no ha sido rechazado ninguno. Y los que no han sido, digamos, aprobados luego por unanimidad, lo han sido con una mayoría bastante holgada. Significa, por tanto, que bueno, pues es un instrumento que nos ha ayudado mucho para agilizarla y que el Gobierno pudiera tomar ciertas decisiones de urgencia, que para eso están,
en determinados momentos, ¿no? Una actual crisis sanitaria que precisamente ha motivado que el Parlamento de Canarias esté más activo que nunca. Incluso creo que las iniciativas han aumentado con respecto a legislaturas anteriores, ¿no? Sí, yo creo que esta está siendo la legislatura más productiva desde el punto de vista de la actividad parlamentaria. Estamos batiendo todos los récords, ¿no? Tenemos 10 diputados más, eso influye obviamente. Tenemos los decretos leyes que generan una actividad parlamentaria, pero también hay un incremento de la actividad. Los parlamentarios están conscientes de la situación y lo que es importante también, porque a veces solo valoramos el trabajo que se hace en la sede del Parlamento, pero los diputados son representantes de sus circunscripciones, de sus islas. Y creo que hay un trabajo que hacer en las islas de visitas a colectivos, de contacto con los ciudadanos, que es muy importante y que yo creo que también se ha incrementado notablemente en esta legislatura, ¿no? Se imaginó que iba a ser una legislatura muy compleja desde su posición como presidente del Parlamento sí, me la imaginaba. de Canarias. Sí, se me imaginaba, no. Sobre todo por esta crisis en medio, precisamente. La verdad es que no, yo creo que ni ustedes como trabajadores como de los medios de comunicación, ni los empleados del sector público. Pero esto es un reto, al fin y al cabo, ¿no? Ni los hombres ni las personas que trabajan en la sanidad, nadie se esperaba esta situación, la verdad. Era impredecible, ¿no? Bueno, pero creo que los tiempos difíciles también ponen a prueba a las instituciones, en primer lugar, obviamente, y también a quienes están en ellas, ¿no? Los tiempos fáciles, pues, en fin, es más sencillo. Dicen que ningún marinero se ha hecho buen marinero con la mar en calma, ¿no? Los buenos marineros se curten cuando el mar está peligroso, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos ha ocurrido. Y yo creo que debemos sacar una lectura positiva. Acabamos de alcanzar el 70 y tantos % de vacunación en Canarias. Tenemos unos servicios públicos que han estado, a pesar del estrés al que han sido sometidos y siguen estando sometidos, que han respondido. Y las instituciones han respondido. Unas mejor, otras peor, no entro en eso, no debo. Pero yo creo que las instituciones han respondido al reto y a la altura de las circunstancias a las que nos hemos visto todos abocados, ¿no? Bueno, llegamos al ecuador de esta legislatura, señor Matos, y por la experiencia de legislaturas anteriores, quizás ahora empiezan esos momentos de crispación porque ya se piensa en la próxima cita electoral. ¿Eso está preparado para vivirlo en el Parlamento de Canarias? Bueno, como es la primera vez que me toca, pues no lo sé, ¿no? Sí debo decir que normalmente, y es otra cosa de las que creo que debemos estar orgullosos, viendo lo que ocurre en otras cámaras legislativas no muy lejanas, que el Parlamento de Canarias, a pesar de que hay momentos de dureza, puede haber momentos de un debate más intenso, pero no se suelen perder la forma. Es muy raro, ¿no? Somos humanos y evidentemente a veces ocurre. Pero hay un respeto y hay una buena relación también personal. Somos pocos y pues somos 70 diputados. Siempre digo una cosa para que la gente lo pueda visualizar, ¿no? Si nos metemos todos en un avión de Vinter, sobran 2 plazas, es decir, todos los diputados de Canarias caen en un avión de Vinter, para que sepamos que tampoco tenemos, a veces se dice, ¿no? No tenemos un parlamento tan sobredimensionado. Somos 2 millones de habitantes, 7 islas, 8 con La Graciosa. Si nos comparamos con otros parlamentos, tenemos un parlamento más o menos razonable. Y eso contribuye a que el clima sea de educación, de respeto, y aunque es verdad que yo creo que se intensificará, lógicamente, no solo porque se acercan los procesos electorales, que ya están ahí en el horizonte, sino que también los propios organizaciones políticas tienen sus vidas internas y los diputados y diputadas que están viviendo también ese contexto, pues tratan de, visualizarse, ¿no? Bueno, forma parte de la vida parlamentaria y hay que tomarlo con normalidad, ¿no? Bueno, un Parlamento que ha pasado de 60 a 70 diputados, fruto de la anterior ley electoral. Se está trabajando también en revisarla. Sí, ¿Se llegará a tiempo de los próximos comicios? Tenemos un plazo que estableció el Estatuto de Autonomía que obligaba al legislador canario a tener aprobada su ley electoral adaptándose a las nuevas circunstancias que el propio estatuto establecía, con la bajada de topes, con una circunscripción regional que no teníamos, con 10 diputados más, dependiendo de las islas, etcétera. Hay que recordar que se equilibró La Palma con Fuerteventura y que se creó una circunscripción regional de 9 diputados. Bueno, todas esas cuestiones, 2 papeletas, recordaremos que votamos con 2 papeletas en las elecciones del 19. Bueno, todo eso lleva a que obligatoriamente tengamos que reformar la ley electoral de Canarias. Tendría que ser antes de noviembre. Bueno, lo cierto es que tampoco el estatuto prevé unas consecuencias si no se hace, ¿no? Hemos tenido la pandemia, hemos hecho unas jornadas de expertos electorales para, posicionar a los grupos parlamentarios.
A mí me gustaría que estuviera aprobada, cumplir con el plazo y que estuviera aprobada en noviembre. Está complicado porque los calendarios son los que son, pero bueno, yo creo que si no es en noviembre, creo que los grupos están en disposición de poder tener la ley aprobada en un tiempo razonable. Vamos a ver si somos capaces, ¿no? Bueno, también es presidente de la CALRE, de esa conferencia de asambleas legislativas regionales de la Unión Europea. También otro reto que se le ha presentado en esta nueva trayectoria desde que asumió su cargo en la presidencia del Parlamento de Canarias. Y esto ha supuesto dotar a Canarias precisamente de una importante repercusión internacional, ¿no? El estar ahí, ¿no? Como presidente. Bueno, yo creo que cada vez que un canario, esta vez me ha tocado a mí, pero cada vez que un canario asume cualquier tipo de responsabilidad nacional o internacional en cualquier órgano, en cualquier institución, pues además del partido que pueda representar, la institución que pueda representar, representa a todos los canarios. Es decir, si lo haces mal, pues nos dejamos mal a 2 millones de paisanos, ¿no? Si lo haces bien, pues haces marca Canarias. Y yo creo que eso lo hemos hecho muy bien. Creo que ante 70 parlamentos de toda la Unión Europea, liderar esos parlamentos regionales que representan a 200 millones de habitantes, darle una voz a estos parlamentos que tienen un papel fundamental, porque al final son los encargados de trasladar la legislación europea a los ciudadanos, son las instituciones europeas más cercanas a los ciudadanos con capacidad de legislar. A veces una ley europea que se dicte, una directiva o una orden europea, termina siendo trasladada más por los parlamentos regionales que por los parlamentos nacionales, depende de las competencias a las que nos refiramos. Y yo creo que en ese sentido está mal que lo diga. Bueno, de hecho nos han reelegido, ¿no? en enero del año pasado. Creo que lo hemos hecho bien. Y ese acento canario que le hemos puesto en Bruselas a esto, yo creo que le viene bien a Canarias. De hecho están, bueno, pues todos los presidentes y presidentas de estos 70 parlamentos europeos, pues deseando venir, ¿no? Además, porque normalmente hacemos las reuniones en invierno, donde Canarias es infalible, ¿no? Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias. Buen inicio de curso. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenos días.